El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegará a la cumbre del viernes en Alaska con la intención de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, de no haber resultados, anunció que cesará sus intentos por intermediar por la paz entre Ucrania y Rusia. El gobierno mexicano entregó a Estados Unidos a 26 narcotraficantes de alto perfil vinculados con las mafias más poderosas del país. Los capos son responsables de haber introducido al país toneladas de peligrosas drogas como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína. El gobierno de Estados Unidos confiscó más de $700 millones en activos del líder chavista Nicolás Maduro, a quien ha acusado de liderar el cártel de los soles. El régimen negó todas las acusaciones. Varios países árabes condenaron las declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien mencionó en una entrevista la visión de un gran Israel, empezando por Egipto y Jordania, y denunciaron una amenaza a la soberanía de los países de la región. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegará a la cumbre del viernes en Alaska con la intención de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump advirtió que de no haber resultados, cesará sus intentos por intermediar por la paz entre Ucrania y Rusia. Creo que ahora está convencido de que va a llegar a un acuerdo. Creo que lo va a hacer y lo sabremos. Lo voy a saber muy rápido. Si es una mala reunión, no voy a llamar a nadie, me voy a casa. Pero si es una buena reunión, voy a llamar al presidente Zelensky y a los líderes europeos, dijo Donald Trump este jueves por la mañana en un programa de Fox Radio. El presidente mantuvo altas expectativas para la reunión después de que funcionarios de la Casa Blanca calificaran a principios de esta semana el encuentro cara a cara como un ejercicio de escucha. Trump sugirió que su objetivo es avanzar hacia una reunión trilateral con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y mencionó que 3 lugares diferentes están sobre la mesa, incluida la posibilidad de quedarse en Alaska. En ese sentido, el líder republicano estimó que la reunión con Putin tiene un 25% de posibilidades de fracasar. Esta reunión prepara el terreno para la segunda reunión. La segunda reunión va a ser muy importante, porque será en la que se logrará un acuerdo, afirmó. En tanto, Putin señaló que la cumbre en Estados Unidos tiene como objetivo crear condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países, así como en Europa y en el mundo en su conjunto. Sugirió que esta paz más amplia puede lograrse si en las próximas primeras etapas de las conversaciones con Estados Unidos se logra un acuerdo sobre el control sobre armas ofensivas estratégicas. Rusia anunció el miércoles restricciones a las llamadas en las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram. El organismo de control de comunicaciones del país argumenta que la medida es necesaria para combatir la criminalidad, según informaron los medios estatales rusos. Al reaccionar ante esta medida, Telegram afirmó en un comunicado que lucha activamente contra el uso indebido de su plataforma y elimina miles de contenidos nocivos cada día. Un portavoz de WhatsApp aseguró por su parte que la plataforma propiedad de Meta es un servicio de mensajería privado, cifrado de extremo a extremo, que resiste los intentos de los gobiernos de vulnerar el derecho de las personas a una comunicación segura, y que por eso Rusia está tratando de bloquearlo para más de 100 millones de rusos. Moscú quiere que las aplicaciones de mensajería proporcionen acceso a los datos a solicitud de las fuerzas del orden, no solo para investigaciones de fraude, sino también sobre actividades que Rusia considera terroristas. Desde el lanzamiento de su ofensiva en Ucrania, Rusia ha restringido drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en línea. Los servicios de seguridad rusos han afirmado que Kiev ha utilizado Telegram para reclutar personas o cometer actos de sabotaje en Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió los esfuerzos enérgicos de la administración de Trump
para detener la guerra en Ucrania e insinuó que Moscú y Washington podrían llegar a un acuerdo sobre el control de armas nucleares durante su cumbre del viernes en Alaska. Putin sugirió que esta paz más amplia pueda lograrse si en las próximas etapas de las conversaciones con Estados Unidos llegamos a acuerdos en el área de control sobre armas ofensivas estratégicas. En sus primeros comentarios públicos desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cumbre de Alaska, Putin presidió el jueves una reunión de altos funcionarios rusos en el Kremlin para informarles del estado de las negociaciones con Estados Unidos sobre Ucrania. Esto tiene como objetivo crear condiciones a largo plazo para la paz, tanto entre nuestros países, en Europa como en el mundo entero. Si, en la próxima etapa, llegamos a acuerdos sobre el control de armas estratégicas ofensivas. Quisiera compartir con ustedes la situación actual con la actual administración estadounidense que, como todos saben, está realizando, en mi opinión, esfuerzos muy energéticos y sinceros para detener las hostilidades, poner fin a la crisis y alcanzar acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas en este conflicto. Cabe señalar que Estados Unidos y Rusia acordaron limitar sus arsenales nucleares en virtud del nuevo tratado START, que entró en vigencia en 2011. Según el acuerdo, ambos países contaban con 7 años para cumplir los límites definidos sobre el número de armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas que podían tener. Sin embargo, el tratado expirará en febrero de 2026. Como se sabe, a menos de 24 horas para la cumbre en Alaska, Rusia continúa planteando estas exigencias territoriales maximalistas. La última exigencia parece ser la totalidad de la provincia de Donetsk, unos 9.000 metros cuadrados, a cambio de un alto al fuego. Allí están las principales defensas ucranianas y 2 importantes ciudades, Kramatorsk y Sloviansk. Zelensky ya ha declarado que no puede aceptar esa propuesta. Al contrario que sucedió cuando se reunían con los ucranianos, esta vez Moscú manda una delegación de nivel alto, compuesta por ministros, no por el asesor más nacionalista de Putin, Vladimir Medinsky, que plantó cara a los ucranianos. Volarán a Alaska junto a Putin los titulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, del Ministerio de Finanzas, Anton Siluanov, y del Ministerio de Defensa, Andrei Belousov. Estados Unidos ha iniciado el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el Mar Caribe meridional para contrarrestar amenazas provenientes de cárteles de la droga latinoamericanos, según informaron 2 fuentes conocedoras de la decisión a Reuters el jueves. Las fuentes precisaron que el presidente Donald Trump ha planteado la utilización del ejército para combatir organizaciones de narcotráfico designadas como terroristas globales y que el Pentágono recibió la orden de preparar las opciones operativas. La intensificación de las acciones contra los cárteles forma parte central de las políticas de Trump para restringir la migración y reforzar la seguridad fronteriza en el sur de Estados Unidos. En los últimos meses, la administración ha desplegado al menos 2 buques de guerra con el objetivo de fortalecer el control en la frontera y combatir el tráfico de drogas, informó una de las fuentes. El Departamento de Defensa de Estados Unidos inició la orden de desplazamiento de efectivos y unidades navales hacia el sur del Mar Caribe, según las fuentes citadas bajo condición de anonimato. Este despliegue tiene como objetivo afrontar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narcoterroristas, especialmente designadas en la región, dijo una de las fuentes citadas por Reuters. En febrero, la administración Trump incluyó al cártel de Sinaloa de México, grupos criminales venezolanos como el Tren de Aragua y otras bandas delictivas en la lista de organizaciones terroristas internacionales, en una medida que reforzó las acciones de control migratorio y persecución de miembros de pandillas. El ejército estadounidense ya ha intensificado operaciones de vigilancia aérea sobre los cárteles mexicanos para recolectar inteligencia que permita diseñar estrategias contra el narcotráfico. Trump ha sugerido previamente desplegar tropas estadounidenses en México para combatir a los cárteles, propuesta que el gobierno mexicano afirma haber rechazado. La operación militar en la región sigue a un aumento de las designaciones de grupos criminales como prioridad en la política exterior y de seguridad de Estados Unidos.
Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano. Estamos desplegados. Anoche agarramos unas lanchas que llevan combustible. Cuando, mira, revisemos quién es la DEA. Cuando la DEA se mueve es para asegurar el transporte de droga, para ellos. Ahora, la respuesta es esta. Cartel. Para ser considerado cartel, debe producir, debe procesar y debe ser tránsito, debe trasladarla. Este informe de Naciones Unidas habla muy claro y dice que en Venezuela no hay producción de ningún tipo de droga, es territorio libre de producción. No hay laboratorios para el procesamiento de drogas en ninguna parte de Venezuela, territorio libre. Y ese informe dice que Venezuela no es tránsito. ¿Y cómo entonces que hablan de cartel? El único cartel de drogas que opera a la luz de todo el mundo es la DEA. Y depende directamente del gobierno de los Estados Unidos. Llámese como se llama el presidente de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha confiscado más de $700 millones en activos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien ha acusado de liderar el cártel de los soles, que la administración de Donald Trump declaró el pasado julio como una organización terrorista. Esto sumado al reciente aumento en el valor de la recompensa por la captura del líder del régimen chavista. ¿Qué implica y cuáles serán las consecuencias de este enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Venezuela? Según anunció la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, los activos confiscados a Maduro incluyen 2 lujosos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballos, 9 vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo. La fiscal subrayó que estas acciones se enmarcan en la lucha estadounidense contra el crimen organizado transnacional. Bondi reiteró en sus declaraciones que Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y lo acusó de utilizar organizaciones terroristas extranjeras como el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia a territorio estadounidense. Asimismo, la fiscal afirmó que a pesar de las grandes incautaciones, esta operación criminal sigue funcionando. Esta intervención en activos de Trump, sumada a la presión internacional que lidera a Estados Unidos contra el régimen, ha causado diversas consecuencias económicas y acá te mencionamos las 4 más importantes. Venezuela ahogado internacionalmente. Desde 2017, Estados Unidos cerró el acceso del gobierno venezolano a los mercados financieros internacionales. El resultado, un régimen atrapado, incapaz de colocar deuda, congelado en el sistema bancario global y con sus activos en el extranjero bajo llave. Las cuentas estatales se secaron, los ingresos en divisas cayeron en picada y el poco dinero que entraba apenas alcanzaba para mantener la maquinaria política y militar del chavismo. Reestructuración petrolera con matices. En un giro icónico, mientras se endurecían las sanciones, Washington autorizó parcialmente el regreso de Chevron para operar en Venezuela. La promesa era inyectar hasta 200.000 barriles diarios en la producción, pero no en efectivo, sino en especie, crudo y diluyentes. Para Maduro fue como recibir oxígeno, pero en pequeñas dosis. El repunte de apenas 2% en la producción en 2025 no compensa el colapso petrolero de la última década. Colapso en exportaciones claves. Las sanciones combinadas, incautaciones, recompensas, aranceles e interrupciones en licencias han provocado una severa caída en los ingresos petroleros. El veto a Chevron y los nuevos aranceles del 25% provocaron que India y China, que representan cerca del 50% del mercado petrolero venezolano, detuvieran sus compras. Éxodo acelerado y presión social. Estudios determinan que una escalada de sanciones maximizaría los flujos migratorios. Podría provocar 1 millón adicional de emigrantes en los próximos 5 años, debido a la reducción de ingresos petroleros y capacidad de importación. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, ha sido uno de los principales promotores de desestimar las acusaciones estadounidenses e incluso de negar consecuencias económicas como raíz de su enfrentamiento con Washington. Que sancionan, que le están quitando, que se le quitaron bienes y casas y aviones a Nicolás ¿cómo se llama? En Estados Unidos.
Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas. ¿Qué cuenta? ¿Cuenta por pagarse la que tengo yo? La cuenta de YouTube así. Ah, sí, la cuenta de YouTube me la bloquearon, es verdad. Todas sus cuentas serán bloqueadas. Bloqueale YouTube. El mazo se quedó sin Bluetooth. Las sanciones de Trump no lograron sacar a Maduro del poder, al menos no todavía, pero han redefinido la economía venezolana, alterando sus relaciones internacionales y forzando a millones a buscar un futuro lejos de su país. La pregunta que el bloque aliado opositor se cuestiona es una sola: ¿cuánto más podrá resistir Maduro en el poder? Un golpe duro para el narcotráfico. Este martes 13 de agosto, el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos a 26 narcotraficantes de alto perfil vinculados con las mafias más poderosas del país. Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado, estos 26 narcos son responsables de haber introducido al país toneladas de peligrosas drogas como cocaína, metafetaminas, fentanilo y heroína. Pero, ¿quiénes eran? ¿Y por qué este masivo envío podría marcar un antes y un después en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la decisión de entregar a los 26 narcos fue soberana y por la seguridad del país, y que no tiene que ver con una petición. Según señaló en su conferencia matutina, el envío no está relacionado directamente con ningún acuerdo o negociación, sino a la impunidad para seguir operando de estos capos desde la sombra de la prisión. Como parte de las acciones para garantizar la seguridad pública, disminuir la violencia en nuestro país y proteger a la ciudadanía, el día de ayer, en coordinación, cooperación y con pleno respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos, se concretó el traslado de 26 generadores de violencia. Se acordó con el Departamento de Justicia de ese país a no solicitar la pena de muerte ni para los 29 iniciales que fueron trasladados en el mes de febrero, ni para estos 26 trasladados recientemente. Los señalados capos fueron enviados el martes a varias cárceles estadounidenses y entre ellos figuran miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, dos de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del país. Entre los más conocidos estaba Rafael Caro Quintero, fundador del desaparecido Cártel de Guadalajara y señalado de ser el responsable del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, ocurrido en febrero de 1985. Además, está el sanguinario Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, que fue cabecilla de la familia michoacana y fundador de los Caballeros Templarios. También están 11 personas ligadas al cártel de Sinaloa y otras relacionadas con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Otros prisioneros destacados que han sido enviados son Abigail González Valencia, líder de los Queenies, grupo vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, presuntos líderes del aparato de seguridad de los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa, y Juan Carlos Félix Gastelum, líder de una importante facción del cártel de Sinaloa y yerno de Ismael El Mayo Zambada. Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación. Sobre el operativo, las autoridades mexicanas dijeron que los 26 integrantes de cárteles fueron trasladados a Estados Unidos en 12 aeronaves diferentes, una de ellas pertenecientes a la Secretaría de la Marina y las 11 restantes propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las 12 aeronaves llevaron a las 26 personas a varios puntos de Estados Unidos. 8 individuos llegaron a White Plains, en Nueva York.
6 más aterrizaron en Dulce, Virginia. Otros 6 llegaron a Phoenix, Arizona, 5 a San Diego, California, y 1 más aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York. Si bien México enfatiza que fue un envío por decisión propia y no responde a una extradición, este envío podría ser tomado como un acto de buena fe por parte de la administración de Donald Trump, la cual condicionó las negociaciones comerciales con la lucha contra el narcotráfico, aunque el impacto pueda no ser inmediato, ya que los enviados son delincuentes que ya estaban detenidos en prisión. Sacarlos del país tendrá una repercusión en sus operaciones delictivas. Cabe señalar que para llevar a cabo el operativo de traslado se desplegaron 988 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SEDENA, SEMAR, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Asimismo, se utilizaron 90 vehículos de estos mismos cuerpos de seguridad. Varios países árabes condenaron las declaraciones expansionistas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre un gran Israel. Durante una entrevista el martes en la cadena I-24 News, un periodista preguntó a Netanyahu si apoyaba la visión de un gran Israel. Por supuesto, respondió el primer ministro en 2 ocasiones. Si me lo preguntas, estamos allí. A menudo pienso en mi padre, la generación de mis padres que tuvo que fundar el Estado, y nuestra generación, mi generación. Tenemos que garantizar su existencia continua, y veo eso como una gran misión. La expresión Gran Israel hace referencia a fronteras bíblicas de la época del rey Salomón, que incluirían Cisjordania, pero también parte de territorios situados en Jordania, Líbano y Siria, que algunos israelíes ultranacionalistas sueñan con ocupar. Egipto, Jordania e Irak denunciaron una amenaza a la soberanía de los países de la región. El Cairo solicitó aclaraciones al respecto, dado lo que refleja en términos de provocación a la inestabilidad, rechazo de la opción de paz en la región e insistencia en la escalada, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, Arabia Saudita reiteró el derecho histórico y legal del pueblo palestino a establecer su Estado independiente y expresó su total rechazo a las ideas y proyectos de colonización. En febrero, varios países árabes habían condenado declaraciones de Netanyahu que sugerían la creación de un Estado palestino en territorio saudí. España vive una intensa ola de incendios que dejó hasta el momento 2 fallecidos, más de 5.000 personas desalojadas, vías ferroviarias cortadas y patrimonios naturales devastados por las llamas que permanecen activas en 7 comunidades y que provocaron que el país active la fase de preemergencia. Regiones como Castilla y León, Galicia, ambas al norte del país, Andalucía al sur, Madrid, Castilla-La Mancha, Centro y Extremadura en oeste son las comunidades más afectadas por estos incendios forestales declarados en plena ola de calor que no da tregua desde que inició el pasado domingo 3 de agosto. Las condiciones meteorológicas para los próximos días, en especial las altas temperaturas, se consideran desfavorables para la extinción de los fuegos, al menos hasta el jueves próximo por las tormentas secas que se esperan y que pueden generar nuevos incendios. El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró que la situación que vive el país europeo sigue siendo grave y agradeció a través de su cuenta en la red social X el trabajo que realizan los equipos de emergencia que luchan contra el avance del fuego, además de pedirles precaución en su labor. El norte de España es uno de los más afectados por esta ola de incendios que arrasó con al menos 8 espacios naturales de Castilla y León, en los que se perdieron castaños centenarios, además de las médulas, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser la mina de oro romana más grande del mundo. Las complicaciones que ocurrieron estos días provocaron el desalojo de más de 5.500 vecinos de la provincia de León, de una veintena de municipios, a los que se suman otras 6 localidades de Zamora, que permanece desalojada desde el martes. La superficie del país ibérico calcinada en lo que va de 2025 es más del doble que la que ardió durante ese mismo periodo en 2024, cuando se habían registrado 219 fuegos que arrasaron 42.615 hectáreas.
Familiares, amigos y políticos acompañaron el miércoles en Bogotá el entierro del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado a tiros. El sepelio no contó con la presencia del presidente de izquierda colombiano Gustavo Petro por pedido de la familia del opositor, quien falleció el lunes por las heridas en la cabeza de un brutal atentado ocurrido en junio. Cientos de personas acudieron por tercer día consecutivo al Congreso para homenajear a quien era el candidato favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026. Una marcha fúnebre acompañó a los familiares de Uribe hasta un céntrico cementerio de Bogotá donde lo enterraron. Nieto del expresidente Julio César Turbay, que gobernó Colombia entre 1978 y 1982, Uribe, de 39 años, era hijo de la afamada periodista Diana Turbay, secuestrada por orden de Pablo Escobar y asesinada durante un operativo policial de rescate en 1991. Su padre, Miguel Uribe Londoño, aprovechó para llamar a la derecha a movilizarse para las elecciones presidenciales de 2026. La oposición ha señalado a Petro de polarizar el debate público y algunos le endilgan responsabilidad política por el magnicidio. Las autoridades han capturado a 6 personas vinculadas al asesinato, incluido el agresor de 15 años, y señalan como principal sospechosa la disidencia de las FARC, conocida como Segunda Marquetalia. El asesinato de Uribe Turbay asusa la polarización y revive los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia, cuando 5 candidatos presidenciales, 2 liberales y 3 izquierdistas, fueron acribillados en el siglo XX. La presidenta Dina Boluarte promulgó el miércoles una ley de amnistía a policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado que azotó Perú entre 1980 y 2000. La mandataria defendió la norma que ha sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales que consideran que la ley impulsada por las fuerzas conservadoras en el Congreso deja impunes delitos atroces y va en contra de miles de víctimas. Están equivocadas aquellas instituciones internacionales o nacionales, influidas por ideologías totalitarias que pretenden someter al Perú a sus designios. Si ellos se ponen del lado de quienes violaron los derechos humanos de nuestros compatriotas, nosotros estamos al lado del Perú, de los peruanos de bien que solo quieren paz y no más derramamiento de sangre. Según la nueva ley, la amnistía se aplicará a uniformados y civiles que no hayan sido aún sentenciados por la justicia. También prevé la excarcelación de los condenados mayores de 70 años. Las organizaciones de derechos humanos estiman que la norma beneficiará a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales. En agosto de 2024, Perú aprobó también una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas. La iniciativa benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori, condenado por ordenar 2 matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados. El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, dejó unos 70.000 muertos en el país, según cifras oficiales. Sudán, devastado por una guerra interna, registra su peor brote de cólera en años. La organización Médicos Sin Fronteras alertó el jueves que en la última semana atendió a más de 2.300 pacientes y al menos 40 personas murieron por esa enfermedad. La región más afectada es Darfur, en el oeste del país, y escenario de los combates entre el ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. El desplazamiento masivo de civiles provocado por la guerra agravó el brote, al dejar a muchas personas sin acceso a agua limpia para su higiene básica. Desde julio de 2024 se han detectado cerca de 100.000 casos de cólera en todo Sudán, según la Organización Mundial de la Salud, que alertó que la dolencia se está propagando por todos los estados del país. La Organización de la ONU para la Infancia, UNICEF, indicó que desde agosto de 2024 se han registrado más de 2.400 muertes en 17 de los 18 estados. Agregó que más de 640.000 niños de menos de 5 años están amenazados por la enfermedad en Darfur del Norte.
El cólera es una infección intestinal aguda que se propaga a través de alimentos y agua contaminados con bacterias. Si no se trata, puede ser mortal, pero es curable con una simple rehidratación oral y con el uso de antibióticos en los casos más graves. La temporada de lluvias, que se intensifica en agosto, podría agravar la crisis sanitaria. Quiero contarle a todos. Un congresista colombiano sufrió un atentado a tiros del que resultó ileso. Julio César Triana, firme crítico del gobierno izquierdista del presidente Gustavo Petro, denunció el miércoles un asalto a su vehículo con pistola y fusil, mientras se desplazaba con su equipo en la región sureña del Huila, donde opera la disidencia de la guerrilla FARC, liderada por alias Iván Mordisco. Tras la balacera, Petro envió un helicóptero para evacuar al congresista. Más tarde, Triana publicó otro video en el que se mostró acompañado por la policía y aseguró estar sano y salvo. Sufrimos un feroz ataque, un demencial ataque, 8 impactos de bala, de fusil y de pistola 9 milímetros. Estaban esperando específicamente el vehículo en el que me movilizaba. El atentado se produjo el mismo día del entierro del presidenciable derechista Miguel Uribe, baleado durante un mitin el 7 de junio. Un atentado que revivió el fantasma de la violencia política que asoló a Colombia en las décadas de 1980 y 90. La Fiscalía chilena anunció el jueves la captura de un presunto miembro de la temida banda del Tren de Aragua, implicado en el secuestro del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda, quien luego fue asesinado en Santiago. Ojeda, de 32 años, fue raptado el 21 de febrero de 2024 por personas que simularon ser policías chilenos y que lo sacaron de su departamento. 9 días después, su cuerpo fue hallado dentro de una maleta en una barriada en Santiago, donde estaba en condición de refugiado político. El detenido es Alfredo Enríquez, de nacionalidad venezolana y conocido como el Gordo Alex, sospechoso de participar en el secuestro del exmilitar. Este sujeto participa en una de las fases del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. Hay que entender que este secuestro, por el periodo en que estuvo en cautiverio y con el resultado final, que fue la muerte de esta víctima, se dividió en distintas fases. En una de esas fases es donde es autor material este último detenido, y sería en la fase del secuestro particularmente. La Fiscalía chilena apunta a un motivo político detrás del asesinato, pero ha evitado responsabilizar directamente al gobierno venezolano. Hay más de una decena de personas detenidas en relación al caso. De acuerdo con la investigación, Enríquez salió de Chile y reingresó al país de forma irregular para integrarse a la cúpula del Tren de Aragua, una organización de origen venezolano que siembra terror en varios países con sus secuestros, extorsiones y asesinatos. Ronald Ojeda se refugió en Chile tras escapar de una cárcel venezolana después de ser acusado de conspiración.